¿Cómo anda? Bueno, estamos sacando un nuevo video para el canal para hablar sobre el empate 1-1 entre Boca y Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El Canalla y el Xeneize no se sacaron ventaja. Por el lado de Boca, Bataglia abrió el marcador y por el lado de Rosario Central, con un golazo olímpico, Ángel Di María puso el empate 1-1 en un partido que al hincha de Rosario Central le queda con la sensación a poco este partido, porque el hincha quizás esperaba más del equipo, esperaba al menos llevarse un triunfo, aunque sea por la mínima, porque Rosario Central fue el equipo que tuvo las situaciones más claras del partido. A través, primero que nada, de Copetti, a través de Campás en el segundo tiempo, alguna que otra pelota cruzada. Sin embargo, Rosario Central, si bien propuso más, tuvo más la posición de pelota y fue el que más intentó, no se pudo llevar los 3 puntos. Por el lado de Boca, Boca tuvo 25 minutos, 20 minutos en los cuales fue incisivo e intentó romper el empate, sobre todo cuando convierte el gol. Quiere convertir obviamente el segundo, convierte el primero, va por el segundo. Boca demuestra una mejor imagen, o al menos termina siendo algo que termina replicando, acorde a lo que venía haciendo en los últimos partidos. Sin embargo, Boca no pudo concretar el segundo gol, luego termina Central empatando el partido y ahí es cuando cambia la rueda del encuentro. Boca al final estuvo también un poco más incisivo a la hora de llegar al arco rival, pero bueno, básicamente los arqueros también tuvieron alguna que otra responsabilidad a la hora de mantener el empate, por un tema obvio de que fueron hoy los también parte de las grandes figuras del día de hoy, ¿no? Pero bueno, si tengo que empezar a hablar, voy a empezar a hablar justamente de Rosario Central, que fue el anfitrión, el que más mereció. El equipo de Holland a mí me da una sensación, como me daba también el primer Independiente de Holland, que demostraba que tenía buen juego, buen pie, que tenía jugadores claves en distintas posiciones. Y Holland se puede dar el gusto hasta incluso empezar a jugar con 4 delanteros, que puede ser Malcorra, Di María, Vélez y Copetti en caso de querer jugar de esa manera. O también puede empezar a jugar como jugó el día de hoy, con Di María, después, bueno, ingresó también Copetti, pero puede jugar Vélez, Malcorra y Santi López. Después Hamilton Campás, Lo Verá, Lo Celso pueden llegar a ingresar y pueden también darle otra imagen al equipo. Por eso mismo creo que Rosario Central ya hace tiempo viene trabajando bien, sobre todo con esta gestión de Belloso, pero la gestión de Ariel Holland a cargo del equipo, al menos a mí me empieza a dar algunas imágenes de buen juego, como nos tenía acostumbrado quizás el central de Chacho Caudet, que jugaba muy bien, pero bueno, lamentablemente le faltaba un poco más para poder llegar a concretar. Sin embargo, a Rosario Central lo veo muy bien de cara a lo que viene y por eso mismo está entre los primeros 3 de la tabla general, ¿no? Está peleándole a River y a Boca entre los primeros 3 de la tabla general para ingresar a la Copa Libertadores. Yo creo que de no pasar nada extraño, Rosario Central se meterá en la próxima Copa Libertadores de manera directa. Y justamente también Boca, que es otro de los que está ahí peleando también para poder ingresar, creo que también se va a meter en la próxima edición de la Copa Libertadores. Como siempre digo, de no mediar ningún imponderante porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Rosario Central se perfila bien de cara a lo que viene en los playoffs de este torneo Clausura 2025, sobre todo buscando una mejor posición en la tabla general y también en la tabla de esta parte del torneo, porque mientras más arriba termines en la tabla es mejor para vos porque vas a poder definir más partidos en condición de local. Quizás te toca jugar el primer partido, no sé, terminás segundo y te toca jugar contra el que terminó séptimo en la zona diferente a la tuya y bueno, definís de local y después ya para los cuartos de final quizás, para las semifinales terminás definiendo quizás en condición de local de vuelta y así sucesivamente. Solamente en la final terminás definiendo en cancha neutral obviamente, pero mientras más partidos ganes, mientras más arriba termines en la tabla, creo que eso es a lo que apunta Central, terminás también mejor posicionado y con tu gente. Obviamente que el día de hoy la hinchada de Rosario Central fue fantástica, porque Central empata el partido y al toque la hinchada entiende que tiene que darle ese apoyo y ese ánimo que ya le venía dando, pero el Gigante de Arroyito empezó a ser una caldera en ese momento. Por eso mismo creo que Rosario Central termina quedándole con sensación a poco este partido
y justamente porque merecía el triunfo. Dicho sea de paso, el partido de Ángel Di María fue fenomenal. Yo creo que Ángel Di María sigue estando vigente. Y bueno, y le termina aportando a Rosario Central un gol olímpico que se suma también al gol de tiro libre que le había hecho a Newell's. Y para los que lo criticaban porque solamente hacía goles por penales, el día de hoy ha demostrado que está todavía vigente Ángel Di María y ha jugado un gran partido el día de hoy. Quizás si tenía un par de años menos, por ahí podía llegar en una de las últimas jugadas a irse de cara al gol. Pero bueno, son cosas que pasan en los partidos. Y Ángel Di María el día de hoy jugó un gran partido y demostró que sigue más vigente que nunca. Si tengo que ir al lado de Boca, la realidad es que primero que nada voy a empezar por el arquero Bray, que muchos lo han catalogado el día de hoy como el gran responsable del gol de Di María. Sin embargo, yo digo otra cosa, y es que en el gol de Di María, Bray lo primero que prioriza es que el primer palo y el segundo palo estén bien marcados. Se fija el primer palo, ve que Cavani sale confiando en que en el segundo palo el jugador de Boca estaba. Bray termina saliendo y hace dos o tres pasos hacia su derecha para poder salir a cortar la pelota. Lo cual, cuando estira el centro Di María, el segundo defensor o el segundo mejor hombre que tenía Boca puesto en el palo, termina perdiendo la marca, lo cual termina también habilitando a que la pelota de Di María ingrese de manera correcta al gol y termine siendo obviamente el empate de Rosario Central. ¿Por qué digo esto? Porque si Cavani estaba bien posicionado en el primer palo, Bray no tenía ninguna necesidad de salir. Entonces Bray se hubiera quedado en donde estaba al principio, que era bajo los tres palos, y por atrás, si el jugador que tenía que estar en el segundo palo estaba posicionado, terminaba en todo caso sacándola el segundo jugador o Bray con un manotazo por arriba del travesaño al otro córner. Pero bueno, son jugadas que se deben practicar en la semana. La pegada de Ángel Di María es fenomenal, por eso tampoco le quito mérito a Di María. Pero bueno, yo creo que la participación de Bray en Boca debería ser tomada como un antes y un después, porque considero que Bray es un arquero que tiene mucho potencial, pero es un arquero joven. Por eso mismo creo que Bray debería ir a préstamo a otro club, a un club de mitad de tabla, un club que juegue Copa Sudamericana, por un tema más que obvio, que sea el mismo camino que tuvo Agustín Rossi o que tuvo Augusto Batalla, de ir de un equipo menor para después volver al equipo grande y ser el real arquero que tanto decía ese equipo. En el caso de Batalla se fue a Atlético Tucumán y a San Martín y a Tigre, se fue a Atlético Tucumán y a Tigre para luego después volver a San Lorenzo y después irse a Europa, y por ahí no tuvo un paso por River nuevamente. Pero el caso de Rossi sí, fue a Lanús y de Lanús volvió a Boca y después terminó siendo el arquero titular del Flamengo durante el año pasado, y creo que al día de hoy también sigue siendo el arquero titular del Flamengo. Pero bueno, como digo, yo creo que Bray debería seguir ese mismo camino de ir a un equipo de mitad de tabla, para que tenga más participación y tenga más continuidad en un equipo que le pateen constantemente, y de esa manera poder afianzarse también en el arco de Boca a futuro y poder volver con una edad un poco más madura, quizás un año o 2 años más maduro, para poder ocupar bien el arco de Boca, sobre todo teniendo en cuenta que Marchesín y Romero son dos arqueros grandes, al igual que Javi García. Y dicho sea de paso, Javi García Romero no creo que sigan después de diciembre, y lo de Marchesín veremos, porque para mí no es un arquero que tiene mucho trayecto todavía para tener en el arco de Boca, ¿no? Por eso mismo creo que Boca debe salir a buscar un arquero para que le compita a Marchesín, Bray irse a préstamo y subir un arquero de la reserva que sea el tercer arquero en esto que son los arqueros de Boca. Por eso mismo digo, Bray tiene mucho potencial, pero debería ser utilizado de cara a lo que viene con un préstamo que lo promocione para más adelante volver y ser el arquero titular de Boca. Dicho sea de paso, es un arquero que tuvo también pasado por la selección argentina. Y también atajó en Copa Argentina y atajó bastante bien en Copa Argentina. Por eso mismo digo que estuvo en la selección argentina y bueno, puede en un futuro quizás ser una de las opciones también a tener en cuenta. Si seguimos también con lo que fue el partido de Paredes, para mí Paredes es el mejor jugador de Boca. Juega de central, de 5, de 10, de delantero, te juega de todo Paredes. La verdad que lo de Paredes es fantástico, pero Paredes no está solo. Está solo y necesita jugadores que lo complementen, principalmente un 10 y un 9. Lo de Cavani no lo voy a decir porque lo de Cavani es reiterativo. Cavani un día te hace 2 goles, al otro ni siquiera aparece.
Pero bueno, en sí lo de Paredes es fenomenal desde este punto de vista. El partido de Barinaga y Aguirre, para destacarlos también, me gustaron mucho cómo jugaron ambos. Y por último voy a hablar de Palacios, que es el 10 de Boca. Que es un 10 de Boca displicente, es un 10 de Boca que no da la talla, es un 10 de Boca que es uno de los peores 10 de Boca del último tiempo. Sobre todo porque le dan muchas oportunidades y muchos partidos. Y creo que si un jugador no te rinde constantemente, es un jugador que no puede jugar en el club. Sobre todo cuando le falta el respeto primero que nada al técnico y le falta el respeto a los hinchas. Porque el hecho de que Boca tenga libre, supongamos, lunes, martes y miércoles, y que me parece demasiado, ¿no? Si Boca juega un domingo, que vuelvan el jueves, y ese jueves o ese miércoles Palacios no está de nuevo entrenando en el club y dice que no, que se le quedó el auto, que se le cambió el pasaje y no sé qué, porque se fue a Chile. Y creo que habla también de una falta de responsabilidad de él. Yo creo que Palacios piensa que él es el gran ídolo y el profeta de su tierra en el fútbol argentino y sinceramente está completamente equivocado o está mal asesorado. Por eso mismo creo que Palacios tiene de acá hasta fin de año para poder revertirla. Porque bueno, de no revertirla creo que Riquelme debería agarrarlo a Palacios y decirle, hermano, ya está. O sea, te vas a préstamo, te vendo, no sé, pero en Boca no puedes continuar. Sobre todo porque es el 10 de Boca. Y el 10 de Boca no puede ser un tipo que se va de joda y aparece a los días después de haber faltado un día al entrenamiento y encima enojarse porque lo dejan en el banco o no lo concentran. Y cuando juega, sale enojado con el cuerpo técnico, con el director técnico y con el compañero que está por ingresar. Porque el día de hoy se enojó con Uve y se enojó con Russo y con el compañero que estaba ingresando. Y eso habla muy mal de Palacios. Palacios no es Alexis Sánchez, Palacios no es Vidal, no es Valdivia, no es Matías Fernández, no es ni siquiera Claudio Bravo, ni siquiera Marcelo Díaz. No es nada Palacios en la historia de Chile, no es nada en la historia de Boca. Ganó los mismos títulos que quizá que Buonanotte, que Sampedri, no es más que ellos. Y uno lo ve a Palacio que sale con esa displicencia y con esos aires de grandeza y uno dice, ¿y quién te comiste, hermano? O sea, no, yo puedo entender que haya gente que me diga, sí, bueno, pero contra el Civi fue figura. Y si no es figura contra el Civi, un tipo que le costó tanta plata a Boca, y con el mayor de los respetos, ¿no? Pero el Civi es uno de los peores equipos del torneo. Yo espero que Palacio sea figura contra River, contra Central, contra Alianza Lima, no contra Aldo Civi. Entonces, que se haya tirado a cortar una pelota, que haya ganado una falta, que haya tirado un centro, es lo mínimo que se le puede pedir a Palacios, porque es un jugador profesional que cobra buen dinero y es un jugador de Boca. Pero bueno, dicho sea de paso, el cambio de actitud contra Aldo Civi tuvo que ver con que recibió una visita inesperada en la concentración. Entonces, yo me puedo preguntar y digo, ¿entonces qué? ¿Palacio tiene que recibir constantemente visitas? De gente que lo va a visitar y que le va a recordar a dónde está jugando. Yo creo que no hace falta. Yo creo que el tipo debería al menos ir al Museo de Boca, pisar la Bombonera y decir, estoy jugando en un club como Boca, tengo que salir a dar todo y demostrar por qué estás ahí. Si no, Palacios en un año o dos va a volver a Chile a jugar, o se va a ir a jugar a Colombia, o se va a ir a jugar a Paraguay, o a alguna otra liga que no es Europa como él pretende irse. Entonces, por más representante que tengas, si no das la talla en Boca, es un antes y un después. Quizás vas a México y sos ídolo, pero en Boca no triunfaste. Y eso es una mancha que te va a terminar quedando. Por eso mismo creo que Palacios tiene un par de partidos para remontarla y de no hacerlo, bueno, debe seguir su rumbo por otro lado. Eso sí, Boca debe buscar un delantero y debe buscar un enganche. Así que bueno, eso por un lado. Y bueno, me voy a ir despidiendo. La verdad es que el triunfo, como dije, para Boca termina siendo el empate, porque Boca se la veía mal, se veía como que iba a perder el partido. El triunfo termina siendo, el empate termina siendo un triunfo justamente, y termina siendo como un triunfo. Y para el lado de Rosario Central, el empate termina siendo como una derrota.
Pero bueno, lo importante es que el día de hoy se vio un cambio de actitud de Rosario Central y Boca tuvo sus momentos buenos también, eso hay que destacarlo. Pero bueno, en el balance general, el partido de Boca fue menos que el de Rosario Central. Así que, bueno, me voy despidiendo, como siempre le digo, denle me gusta, compartan el video, díganme qué fue lo que les pareció el partido, qué opinan de lo de Palacios. O sea, por ahí estoy yo equivocado, pero bueno, acepto todo tipo de comentarios, obviamente siempre del lado del respeto, pero eh, considero que el 10 de Boca no se debe enojar si sale o no sale, porque en Boca ha salido Riquelme, ha salido Tevez. Tevez fue al banco una final de Libertadores en Madrid contra River e ingresó los últimos 4 o 5 minutos y no se enojó. Entonces, si Tevez, que tiene un recorrido más amplio en Boca y ganó todo, no se enoja, ¿por qué se enojaría Palacios? Pero bueno, como siempre digo, denle me gusta, compartan, suscríbanse y bueno, nos estamos viendo en un nuevo video. Seguramente sea el video de River contra Palmeiras por Copa Libertadores y por ahí si surge algo, también en la semana antes del partido de River estemos haciendo otro nuevo video. Así que nos vemos y bueno, que tengan buenas noches, buen inicio de semana y hasta luego.